Hola, hola. Con este video empezamos con los resúmenes de las novelas de Mi Feliz Matrimonio. Esto que les voy a contar sucede en el tomo 2, capítulo 5 y en el epílogo, lo cual lo pueden encontrar en la primera temporada del anime en un OVA, aunque aún no ha sido distribuido de manera oficial a otros países, así que por eso empezaremos desde esta parte de la historia. Así que sin decir más, cuidado con el spoiler. Había pasado poco tiempo desde que Miyo había arriesgado su vida al usar su poder para despertar a su prometido Kiyoka de su trance, salvándole así la vida, por lo que ahora todo parecía estar bien en la residencia Kudo. Y hoy era un día especial, pues la fiesta para la que Miyo había estado preparándose desde semanas atrás había llegado por fin. Cuando Miyo llegó al salón, Kiyoka la estaba esperando vestido con su uniforme militar, lo cual hacía que se viera más guapo que de costumbre, y quien al ver que su prometida no se quedaba atrás, pues esa noche en particular se veía muy hermosa con su lujoso kimono, quedó tan impresionado pues no podía creer que su futura esposa fuera tan hermosa, así que dulcemente le dijo lo que pensaba. Miyo, al ser tan reservada, le respondió con un suave y dulce gracias, y estaba a punto de subir al automóvil, pero segundos antes de hacerlo, tomó la mano de Kiyoka y le dijo que él también se veía muy apuesto. Esto lo tomó por sorpresa, y Kudo, con esas pocas palabras, ya se estaba derritiendo de amor por la chica, así que él desvió la mirada avergonzado por el cumplido y después le dijo tímidamente que no le podía decir esas cosas sin antes avisarle, y como también iría con ellos la futura cuñada de Miyo, ella escuchó la respuesta de su hermano y lo regañó por hablarle así a su prometida. Con todo esto, Miyo por fin se dio cuenta de que ya no era necesario sentir celos de las personas que parecían tener una familia feliz, puesto que, aunque aún no era la esposa oficial de Kudo, esta ya era su familia y era muy feliz. Cuando llegaron al baile, todos parecían estar felices y disfrutando del evento, todos menos Miyo, quien estaba más nerviosa que de costumbre, pero Hazuki, su cuñada y maestra de etiqueta, le dijo que se relajara, ya que Miyo se había esforzado mucho en aprender etiqueta y buenos modales, incluso se había esforzado de más, pues ya no tenía que enseñarle nada más, así que mientras se tranquilizara y se quedara cerca de ella o de Kiyoka, todo estaría bien. Esto tranquilizó a Miyo durante un rato, pero después se volvió a sentir incómoda, ya que desde que llegaron al baile, todos los presentes los observaban muy atentos, solo a ellos tres, ya que sin duda eran el centro de atención, a lo cual Miyo pensó que esto era como una prueba de fuego para la confianza que había estado reuniendo para este evento, pero se dijo a sí misma que todo estaría bien si hacía lo que había practicado, además de que nadie podría equivocarse mientras caminaba. Poco tiempo después, Hazuki se despidió de Miyo y Kiyoka, pues tenía que ir a saludar a otras personas importantes, algo que también tendrían que hacer los futuros esposos, pero Miyo no quería separarse de su maestra, aunque no le quedó de otra más que aceptar. Sin embargo, poco tiempo después la tensión que había en el ambiente se rompió, pues la parejita escuchó una voz familiar que lo llamaba, y era Godo, quien se acercó para elogiar a Miyo por su belleza, y no dudó en expresar la envidia que le tenía a su jefe Kudo, pero según él, era envidia de la buena. Esto no le hizo mucha gracia a Kudo, por lo que le dijo a su subordinado que ya se estaba pasando de listo, lo cual hizo que Godo se riera incómodamente, y después mencionó que tenía que ir a saludar al general Okaito, quien además era el jefe militar de la unidad especial antigrotescos, o sea que era el jefe de Kudo y el anfitrión de este baile, y cuando estaban a punto de ir a buscarlo, el pequeño sobrino de Kiyoka llegó corriendo. El niño no tenía más de 10 años de edad y tenía un gran parecido con Hazuki, quien era su madre, pero ella no estaba cerca en estos momentos, sino que el que llegó detrás del niño fue el general Okaito, quien además es el excuñado de Kiyoka. A simple vista, Okaito parecía ser un hombre muy estricto, pues al ser militar, su físico era fabuloso. No era guapo, pero con su estatura, hombros anchos y complexión robusta, lograba tener una figura espectacular. Y mejor aún, sus rasgos faciales eran intensos y muy masculinos. Ahora Miyo comprendía por qué algunas mujeres le tenían miedo. Kiyoka saludó formalmente a su cuñado y después presentó a Miyo como su prometida, quien se puso nerviosa, pero aún así logró hacer una profunda reverencia, ya que no quería causar una mala impresión a un familiar tan importante. Sin embargo, el excuñado, al ver la reverencia de Miyo, le pidió que dejara de hacerla, ya que odiaba cuando la gente hacía eso porque no podía ver el rostro de la persona con la que estaba hablando. Miyo le hizo caso y después el señor Okaito se presentó amablemente e incluso también le presentó a su hijo. Y en ese saludo, su excuñado de Kiyoka no perdió la oportunidad de alabar la belleza de Miyo, lo cual no le dio nada de gracia a su prometido, logrando así que se molestara, pues Kiyoka notó el tono burlón en el que elogió a Miyo, por lo que después de
unas cuantas palabras, esta se convirtió en una amable e incómoda conversación, ya que ninguno de los involucrados era un hábil conversador. Y justo cuando la conversación estaba tomando un extraño rumbo, Hazuki llegó para normalizar la charla, por lo que le habló cariñosamente a su hijo y a su ex marido. Miyo, al ver a esta pequeña familia conviviendo y demostrando afecto entre ellos, aunque sea con palabras, la hizo comprender que los lazos familiares no se rompen tan fácilmente. Ni siquiera un divorcio pudo romper ese cariño que Hazuki le tiene a su ex y viceversa. Al entenderlo, los ojos de Miyo se llenaron de lágrimas, pues se sintió profundamente conmovida. Después de esto, la fiesta continuó en calma y para la medianoche, Kiyoka y Hazuki ya habían saludado a todas las personas importantes, y aunque todo el tiempo Miyo se dedicó a solamente escuchar las conversaciones de los Kudo, ya estaba más familiarizada con el entorno, por el que también empezaba a disfrutar de la fiesta. Por un momento, Kiyoka dejó a Miyo con Hazuki, pues él se había mezclado con un grupo de hombres, por lo que Miyo consideró que sería esta una buena oportunidad para pulir las cosas en etiqueta que aún no le salían tan bien, y observó que eran muchas veces en las que los hombres que no conocía se acercaban a ella para conversar. Cuando de entre la multitud vio que su prometido se acercaba hacia ella, no pudo evitar levantar un brazo y saludarlo. Él desvió la mirada casi por instinto, y esto a Miyo le pareció adorablemente gracioso, ya que notó que su amorcito se sintió cohibido. Cuando él se reunió con ella, le preguntó cómo se sentía en la fiesta, pues estaba preocupado por ella y no quería que se sintiera abrumada. Miyo respondió que estaba bien, ya que se había ido acostumbrando poco a poco a la fiesta, y le dijo a su hermana que se llevaría a Miyo un momento. Nuevamente le prestó su brazo a su prometida al caminar a través del salón de fiesta. Mientras avanzaban, Miyo le preguntó a dónde iban, y Kiyoka le dijo que tenían que reunirse con alguien que le podría explicar algunas cosas, y de inmediato supo que se trataba de lo ocurrido con la familia Usuba y el cementerio. Mientras Miyo se preguntaba quién podría ser esta persona, se sorprendió al notar que habían abandonado por completo el vestíbulo y habían rodeado la parte trasera del edificio. Siguieron caminando unos instantes antes de toparse con un ventanal al otro lado de una terraza, y aunque ya era de noche, el lugar estaba bien iluminado por varias lámparas. Desde donde estaban Kiyoka y Miyo solo se podía ver la espalda de una persona que estaba sentada en el sillón y otra persona que estaba de pie cerca, y quienes resultaron ser el príncipe Takahito y su guardia. El príncipe, con una amable voz pero llena de autoridad, le indicó a Kiyoka y a Miyo que se acercaran, y aunque el ambiente era relajado, se respiraba una tensión en el aire, lo que indicaba que la situación era grave. Cuando se acercaron, Miyo pudo notar que el rostro del príncipe era increíblemente hermoso, ya que no era ni grande ni pequeño, y además por sus rasgos andróginos parecía un chico y una chica al mismo tiempo. El príncipe vestía un kimono sencillo pero de alta calidad, con apenas unos pocos adornos, por lo que se podía deducir que se trataba de un hombre, lo cual dejó cautivada a Miyo, ya que ella pensó que tal vez el hombre que le causaba temor no era un humano. Por otra parte, Kiyoka presentó a su prometida al príncipe y él la saludó de manera cortés, a lo que Miyo respondió de la manera educada al saludo, pero la tensión del aire le estaba afectando más de lo que se podía pensar. Incluso solo podía respirar porque tenía a Kiyoka a su lado. Su fiel prometido le susurró suavemente al oído que estaban tratando con el príncipe Takahito, el segundo príncipe del emperador, quien además era el portador de la habilidad de la revelación divina. El rostro de Miyo palideció notablemente por el simple hecho de estar en presencia de su majestad. Esto lo notó el príncipe y le dijo que por favor, en esta ocasión, no lo considerara como un miembro de la familia imperial, sino como un amigo de la infancia de su prometido. Aunque Miyo asintió, no pudo evitar sentirse mal por su inexperiencia, pues le preocupaba cometer alguna descortesía sin siquiera darse cuenta, por lo que decidió que mejor se quedaría en silencio. Y sin decir más, el príncipe les dijo que podrían hablar y sentarse con él como iguales, lo cual hizo que Miyo se sintiera presionada y muy tensa. Antes de comenzar con la charla, Takahito le ofreció una copa a Kiyoka y él aceptó, y también le ofreció un trago a Miyo, lo que la puso muy nerviosa pues no podía tolerar el alcohol, pero rechazar al príncipe sería muy grosero. Y antes de que pudiera decir algo, Kiyoka le dijo a su amigo que su prometida no bebía alcohol, por lo que el príncipe le ofreció una bebida dulce. Ahora sí, ya todos en confianza, se empezó a revelar la información importante, y la cual involucraba a los futuros hijos de la pareja, bueno, a los que el emperador les tenía miedo, y ni siquiera habían sido creados aún. Pero primero, el príncipe le pidió perdón a Miyo en nombre del emperador por haberle causado dolor al usar a la familia Usuba y Saimori para proteger a la familia imperial y la habilidad de la revelación divina. Esto porque el emperador sabía que la familia Usuba tenía la habilidad de la visión onírica, la cual, según él, era mejor y más útil que la habilidad de la revelación divina. Incluso desde sus días como príncipe heredero, pensaba que si el portador de la visión onírica era fuerte y habilidoso, podría despojarlo a él junto a toda
toda su familia del poder, y para evitar que los descendientes de la familia Usuba tuvieran aún más poder que la familia imperial, casaron a la madre de Miyo, Sumi Usuba, con la familia Saimori, ya que esta familia no poseía ningún poder o habilidad que pudiera mezclarse con la visión onírica, por lo que en este matrimonio arreglado, ninguno de los involucrados fue feliz, pero tampoco podían desobedecer al emperador y rechazar una unión que solo le daría beneficios a los Saimori, pues además de ganar un precioso linaje, el emperador les dio una fuerte suma de dinero, dando como resultado toda la desdicha y dolor que Miyo sufrió durante toda su vida, pues desde que nació todos estaban convencidos de que Miyo no tenía la visión onírica, pero cuando la sacaron de la mansión Saimori, el sello de sus poderes se rompió y ella quedó expuesta como la portadora de dicha habilidad. Por eso, en cuanto el emperador se enteró de que Miyo pronto se casaría con Kudo, intentó acabar no solo con el acuerdo matrimonial, sino con la vida de Kiyoka también, ya que la unión de los poderes de la familia Kudo con la visión onírica suponía la mayor amenaza de todas, y por eso hizo de todo para separarlos y culpar por lo ocurrido a la unidad antigrotescos. Incluso también usó al primo de Miyo, Arata, para separar física y emocionalmente a la pareja. El príncipe también confesó que su padre estaba más angustiado ahora, pues ya había perdido la habilidad de la revelación divina y su cuerpo ya se estaba marchitando, y que ahora estaba muy enfermo y ni siquiera podía levantarse de la cama. Entonces era normal que el emperador tuviera pánico, pues estaba a punto de perder la vida y su estatus. Como abdicar al trono no estaba permitido, el emperador seguiría haciéndolo hasta el último día de su vida, y en cuanto a la revelación divina, el segundo príncipe se haría cargo. Miyo no había comprendido toda la conversación, pero quiso preguntarle al príncipe si había algún castigo para la familia Usuba o para su primo Arata por haber hecho un trato con el emperador, pero al final fue en contra de los deseos de su majestad y ayudó a Miyo, así que ella temía que eso fuera considerado como un acto de traición hacia el emperador, pero el príncipe la tranquilizó diciéndole que el emperador no estaba dispuesto para ocuparse de eso. Además, no era justo castigar a una distinguida familia solo por las órdenes egoístas de su padre, por lo que no habría ningún castigo por parte del emperador y que él pronto sería cargo de todo al ser nombrado príncipe heredero. Después de escuchar esto, Miyo suspiró aliviada, pero Kiyoka interrogó al príncipe si en verdad asumiría el trono, a lo que él respondió que no podía dejar que su padre siguiera gobernando porque sacrificó a su pueblo para cumplir con sus deseos egoístas. Mientras el príncipe hablaba, todos pudieron ver una furia que ardía desde el interior del heredero al trono, pero después de un momento volvió a su sonrisa habitual y se disculpó con ellos antes de despedirse y abandonar la terraza. Después de este encuentro con la realeza, Miyo y Kiyoka regresaron a casa, en donde estaban siguiendo una nueva rutina diaria, pues ahora Miyo era quien se encargaba sola de preparar el desayuno, ya que Yuri ahora llegaba a la casa después de que Kiyoka y Miyo desayunaran. Por otro lado, sus lecciones con Hazuki habían disminuido, por lo que Miyo ya no se esforzaba en aprender etiqueta hasta el límite de sus fuerzas, ya que también había aprendido a valorarse y ahora sabía que nada bueno resultaba si agotaba toda su energía. Además, por alguna razón sus pesadillas se habían detenido por completo, y Miyo se preguntaba si esto era porque había despertado su don. Sea cual sea el caso, se alegraba de no haberse rendido en ese momento crucial, y sobre todo, estaba feliz de haber elegido esta vida junto a Kiyoka. Cuando terminaron el desayuno, Miyo despidió a Kiyoka, quien ya se iba al trabajo, y en la despedida, ella se dio cuenta que el listón del cabello de su prometido se había soltado, así que lo arregló por él con mucho cuidado. Kiyoka se sintió realmente feliz y conmovido, tanto que quiso darle un beso a Miyo, así que se acercó lo suficiente como para juntar su nariz con la de ella. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose fijamente sin saber qué decir o cómo actuar. El corazón de Miyo latía muy rápido y de pronto se escuchó a alguien intentando llamar la atención desde la entrada de la casa. Se trataba de Arata, el primo de Miyo, quien después de interrumpir lo que pudo haber sido un tierno beso, le pidió a Kiyoka que lo contratara como guardaespaldas de Miyo, petición que sin pensarlo dos veces rechazó Kudo. Pero Arata alegó que ahora que Miyo tenía la visión onírica, podría estar en peligro de aquellos que desearan usarla para sus propios beneficios y deseos egoístas, y como Kiyoka trabaja mucho, Miyo ya no estaba segura sola en la casa sin un guardia, así que después de escuchar esto, Kudo miró fríamente a Arata y luego le dijo que lo pensaría y después le diría su respuesta. Miyo se dio cuenta que Kiyoka estaba molesto y se preocupó por no saber qué hacer para consolar a su futuro esposo, pero era consciente de que si no expresaba sus sentimientos ahora, tal vez después ya no podría hacerlo, así que le dijo a Kiyoka que se acercara, y cuando él se arrodilló, ella le acarició la cabeza, y ante este gesto de Miyo, él se quedó en silencio y abrió los ojos de par en par, para después preguntarle a la chica por qué había hecho esto, y ella respondió que pensó que le gustaría, pero que si ese no
no era el caso, que lo dejaría de hacer, pero Kiyoka le respondió que no le molestaba, y cuando Miyo retiró la mano, él la tomó del brazo y atrajo todo su cuerpo hacia él, y luego algo suave le tocó la frente. Sin saber qué había pasado exactamente, se llevó la mano a la frente y creyó sentir un ligero calor. Kiyoka le dijo que esto lo había animado y se fue al trabajo con una enorme sonrisa en su rostro, mientras Miyo se quedó aturdida y un poco cohibida. Y aquí termina este OVA de Mi Feliz Matrimonio. ¿Qué les pareció? ¿Cómo creen que serán los futuros hijos de Kiyoka y Miyo? Sí, hijos, porque yo creo que serán mínimo 2. Pronto seguiremos con los demás detalles jugosos y tiernos de esta hermosa parejita. Así que suscríbanse a mis dramas si aún no lo han hecho para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Les mando un gran y cálido abrazo por apoyarnos siempre con los videos. De verdad que esto hace que nos den más ganas de seguir creando más contenido para ustedes. Así que muchas gracias. Y habiendo dicho esto, espero que tengan un gran día y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.